Buenos días a todos, me alegro mucho de veros. Eh, el título del mensaje que os quería compartir lo he titulado Preocupaciones, Marketing y el Reino de Dios. Vamos a meternos a ello. Me gustaría que me acompañarais a Mateo capítulo 6. Mateo, Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículos del 25, al 34. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que es la que tenéis proyectada. Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Dice así la palabra del Señor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Hay otras versiones que dicen, baste a cada día su propio mal. Lo hablaba ayer con un amigo mío que me comentó ese versículo casualmente. Es un texto bastante conocido, no os he descubierto la pólvora precisamente. Estos versículos son pronunciados por Jesús y forman parte del famoso Sermón del Monte. Es un discurso de Jesús ante una multitud sobre la ética que deberían adoptar los creyentes y sobre la cual o por la cual se deberían esforzar los creyentes por cumplir. Un discurso de ética que hace ante una gran multitud y que abarca varios capítulos de Mateo, ante una gran multitud y que abarca varios capítulos de Mateo, pone de manifiesto cuáles son los valores del reino de los cielos o del reino de Dios. Pero me gustaría que nos planteáramos, porque el texto que hemos leído, el versículo 25, comienza diciendo, por eso. Y yo sé que Marcos, que es un hombre letrado, me dirá, eso es un conector causal, Alejandro. Y yo diré, correcto, Marcos, por eso es un conector causal. Entonces, ¿qué significa? Que ha habido una causa antes de todo lo que estamos hablando. Implica que todo lo que viene ahora es una consecuencia de lo que se ha dicho previamente. Y Marcos me volverá a preguntar, ¿y qué se ha dicho previamente? Vamos a leer los versículos del 19 al 24, que es justo el textito que hay encima de lo que hemos leído. Si lo puedes volver a proyectar, por fin, el versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios. No se preocupen por su vida. Y viene todo el texto que hemos leído ahora. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Qué interesante
reflexión, estará tu corazón. Qué interesante reflexión. Si buscas riquezas en este mundo, tu vista estará nublada. Es un poco lo que nos dice este texto. No eres capaz de ver más allá de lo físico. Cualquiera que use gafas como yo, no sé cuántas dioptrías tenéis, pero si yo hago así, ya la cara de Vicen no la distingo demasiado. O sea que imaginaos, para mí Leonelli es intuición, no veo nada de ella. Em, si buscas riquezas en este mundo, tu vida está nublada. No eres capaz de ver más allá del aquí y el ahora. Y de ahí que diga que no puedes servir a dos señores. O a las riquezas, a lo físico, a lo material, a ti mismo o a Dios. O sirves a Dios con una mirada puesta en el cielo, una mirada puesta en lo eterno y en sus valores, o sirves a la riqueza y en lo meramente material. Y justo después de esto, de que no se puede servir a dos señores, de que donde esté tu tesoro estará tu corazón, dice, no se preocupen por su vida. Pero ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Qué relación tiene no poder servir a dos señores o que donde esté mi corazón, mi tesoro estará mi corazón? ¿Qué relación tiene eso con que no me preocupe por mi vida? La clave, versículo 33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es un versículo muy conocido. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Muchos, ¿no? Aunque no te sepas la cita, el versículo te lo sabes. Es un versículo que vale la pena memorizar. Y lo digo en especial para la gente joven. Vale la pena memorizar esto porque es un versículo que te va a acompañar toda tu vida. Vamos a desglosarlo un poquito. Primero, buscad el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Primera pregunta. Estaba para examen. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es el cielo? Aunque hay algún texto que se refiere al reino de Dios como el cielo, aquí no es el caso. El reino de Dios no es solamente el cielo, el reino de Dios es allí donde Dios reina. Desde el principio en Génesis su reino es toda la creación, sobre la cual Dios tiene soberanía, pero Adán y Eva pecan. Rechazan a Dios como autoridad universal, deciden obedecer a Satanás y no a Dios. Y ahí comienza la historia del ser humano como esclavo del pecado y siervo de Satanás. Desde entonces lo que impera en el mundo es maldad. Tenemos historias como la de Sodoma y Gomorra y muchísimas otras donde la maldad llegó a unos límites muy locos. Lo que impera en el mundo es la maldad y los valores que el pecado arrastra consigo. Entonces vemos que el soberano de este mundo, hemos rechazado a Dios como soberano de este mundo y hemos puesto a Satanás. Pero Dios ya desde el Antiguo Testamento empieza a preparar la llegada de un Mesías. Alguien que va a romper con esta tendencia del ser humano y que va a instaurar un nuevo reino. Jesús trae consigo a la tierra el reino de Dios. Jesús trae unos nuevos valores, una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, con Dios y con el mundo, y con toda su creación. Y esos valores también son el reino de Dios. De hecho, el Sermón del Monte es todo un mensaje espléndido, maravilloso, acerca de cuáles son los valores del reino de Dios. No es solo un mandato, no es solo tienes que hacer esto, es qué hay debajo de ese mandato. Y voy a poner unos ejemplos para que lo entendamos. Si Jesús en Mateo 5:44 nos dice que hay que amar a nuestros enemigos, no es un mandato que hay que hacerle el tic, vale, ya amo a mi enemigo político, o a mi enemigo del trabajo, o al vecino que está haciendo fiesta a las 3 de la mañana, un tic. No, si Jesús dice que hay que amar a nuestros enemigos es porque Dios es amor, es clemente y compasivo y perdona a cualquiera que acuda a Él arrepentido. Nosotros éramos enemigos de Dios y eso no le impidió amarnos y morir por nosotros. ¿Nos damos cuenta? El mandato esconde debajo el carácter de Dios. No es simplemente obedecer una lista de
de normas. Es descubrir el carácter de Dios y querer reflejar ese carácter de Dios al mundo. Si Jesús habla de dar a los necesitados en Mateo 6:2, es porque Dios es un Dios sustentador, es un Dios generoso, un Dios de gracia, que nos da abundantemente y mucho más de lo que nosotros necesitamos. ¿Nos damos cuenta? No es el mandato, es reflejar el carácter de Dios a través de ese mandato. Si Jesús dice en Mateo 5:28 que cualquiera que desea una mujer en su corazón ya adulterado, es porque Dios es un Dios fiel, celoso, un Dios que se compromete con su pueblo hasta el final y que siempre cumple sus promesas. Y así con cada mandato que nos encontramos en este Sermón del Monte. No se trata de cumplir por cumplir, no es una lista donde hacer tic, no es una lista de la compra de, vale, ya he cogido los huevos, los tacho, ya he llamado a mi enemigo. Siguiente. No, no funciona así. Se trata de descubrir y conocer el carácter de Dios y querer reflejarlo al mundo. Buscar el reino de Dios y su justicia es practicar en tu vida personal los valores de Dios y el carácter de Dios. Lo repito, buscar el reino de Dios y su justicia es reflejar en tu vida personal el carácter de Dios y los valores de Dios al mundo. ¿Hasta aquí bien? ¿Todavía tengo vuestra atención? Buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Hemos dicho que esta frase es clave para entender la relación entre donde está tu tesoro, está tu corazón, y no os preocupéis por vuestra vida. Buscad el reino de Dios. Lo acabamos de ver. Vamos con todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Qué me va a ser añadido? ¿Qué me van a dar? ¿Me van a ingresar en la cuenta del banco de pronto más dinero? ¿Qué es lo que se me va a dar añadido? Pues todas las que se ejemplifican en Mateo 6:25, que lo vamos a volver a leer. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, ni cómo vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa. Aquí lo que se están ejemplificando son necesidades básicas del día a día. Necesidades básicas que ocupan espacio en nuestra mente muchas veces. Todas esas necesidades nos dice el Señor que van a ser suplidas. Antiguamente, ¿cuáles? En el siglo I, ¿cuáles serían las necesidades básicas? Las que nos dice comer, tener un lugar donde dormir, beber y con qué vestirte. Ya está. En algunos casos ni siquiera el tener el donde dormir era una preocupación porque habían muchas sociedades nómadas. Todas estas necesidades básicas serán añadidas. Hoy en día compartimos algunas de estas necesidades básicas con los antiguos. Creo que aquí todos seguimos comiendo. Creo que todos seguimos necesitando beber agua, aunque sea. Seguimos queriendo salud y queremos algo con lo que vestirnos, al menos, aunque con tanto calor, con poco que sea, nos vale. Pero quizá hay otras necesidades que son más propias del mundo contemporáneo, más propias de nuestro día a día, que quizá ellos no las tenían, ¿no? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Es que yo tengo alguna necesidad que antiguamente no se tenía. Hoy en día, me gustaría que hiciéramos paréntesis para hablar de un tema. Hoy en día vivimos en la cultura del marketing. ¿Qué es el marketing? Una palabra en inglés. Si le pregunto a Pepe igual me va un poco más perdido, pero si yo se lo pregunto a Gisela, tampoco. ¿Alguien que sepa más o menos qué es el marketing? El marketing... ¿El qué, perdón? Con ventas, ¿vale? La moda, redes sociales, publicidad, ¿vale? Va todo por ahí. El marketing es el arte de generar necesidades en alguien para vender un producto. Y llamarlo arte ya es tirar muy por lo alto. El marketing vive básicamente de crear necesidades en la gente. Necesidades que realmente no tienes, pero te dicen, con este coche... ¿Habéis visto los anuncios de Colonia? Lo último que te enseñan es la colonia.
Te ponen a mujeres o hombres espléndidos como esto es lo que vas a conseguir. No sabes si es un videoclip, es un anuncio, qué es, hasta que al final no te sacan que efectivamente era una colonia, ¿no? ¿Qué vende ese anuncio? Éxito, ¿no? Más que la colonia te venden una idea. Como digo, vivimos en la cultura del marketing, nos encontramos anuncios en las carreteras. Si tú vas por la carretera conduciendo, ves carteles. En las tiendas, que a veces en la parte de la entrada pues ya tienen anuncios de lo que sea. En carteles por la calle también. Y si no sales de casa, tú a lo mejor dices, bueno, está todo por fuera, no voy a salir de casa y así no veré ningún anuncio. Pues vas a tenerlos en la televisión, en la radio, en YouTube, en las redes sociales e incluso en videojuegos. E incluso si dices, bueno, no salgo de casa, tampoco voy a conectar ningún dispositivo electrónico y así seguro que no me van a colar propaganda. Pues aún así en tu buzón te vas a encontrar propaganda de algún restaurante o de lo que sea. Y si no en tu coche, te pondrán también en el parabrisas, aunque tú no quieras la propaganda de algo. O incluso de que te quieren comprar el coche, que es como, yo estoy bastante a gusto con mi coche, déjame en paz. Incluso sin salir de casa, nos cuelan propaganda, incluso sin usar dispositivos electrónicos. Vivimos en una cultura que es continuamente querer venderte productos. Hasta en los supermercados o en las tiendas, la propia disposición de los productos es intencional. No sé si os habéis dado cuenta, pero en muchas tiendas el producto que más se vende o el que más éxito tiene lo ponen al final de la tienda para que tú tengas que comerte todos los demás productos y pasar por el pasillo para poder llegar a lo que tú querías. Y de paso que estás pasando por el pasillo, a lo mejor tú ibas a por pintura, pero dices, hay unos alicates. Yo solo tengo unos en casa, a ver si se me rompen. Me pillo otros alicates. Y de este modo, ya que estoy, pues funciona el marketing. Ya que estoy, cojo y acabas comprando mucho más de lo que tenías planteado, ¿no? Hasta en los supermercados ponen los productos más baratos, como los chicles, chocolatinas y demás. ¿Dónde? En la caja, donde te vas a donde vas a estar esperando y al final, por mirar algún sitio, vas a mirar los chicles y decir, por 1 € compro chicles y así ya tengo, por si algún invitado le apetece, o los dejo en el coche, por si ese día no me lavo los dientes y voy a una entrevista de trabajo, o lo que sea, ¿no? Pero por si acaso, ¡pam!, acabas comprando también. Te venden cosas que no quieres, continuamente. Te generan necesidades que no tienes. ¿Os suena esto de algo? ¿Habéis tenido experiencias así? Porque además no solo nos venden productos, también nos venden deseos, ideales y cosas etéreas. Vivimos expuestos a múltiples redes sociales, sobre todo los más jóvenes, donde hay muchos famosos, influencers, cantantes, personas que tienen vidas ideales, que te ponen su casoplón con 3 plantas, con piscina dentro y fuera de casa. Te venden vidas ideales donde hay lujos, mucho dinero, mucho tiempo para hacer deporte. Yo a veces lo pienso, ¡guau!, ¿cómo me gustaría no tener que trabajar y poder pegarme el día en el gimnasio como esa gente que está tan fuerte? ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil sería combinar las cosas! Te venden ideales. Cada uno sabe qué tipo de persona sigue y qué tipo de ideales o qué tipo de vida te están vendiendo. Esto lo voy a contar como anécdota, pero me gustaría que proyectarais una foto que, bueno, Josué, no sé si... Vale, está José al mando. La primera foto, no sé si la puedes proyectar. Apaga si quieres aquí. A lo mejor alguien no sabe lo que es, pero yo estoy seguro de que los más jóvenes seguro que saben de quién es ese anillo. Leonela, por favor, ilústranos. ¿De quién es ese anillo? De Georgina. ¿Y quién es Georgina? Ya lo vimos con Sergio. La mujer, bueno, ahora mujer de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Qué pensáis de esa foto? Sí, ¿no? Es hasta incómodo. Esa foto me la mandó mi novia.
Yo ya he prometido con ella, que es como, el que tienes es el que hay, no, no voy a comprar otro. Pero no solo me manda esa foto, sino que acto seguido me manda esta otra. Ese es el suyo. Ese es el que le compré yo. ¿Eh? ¿Qué pensáis? No, ¿cuál fue mi respuesta? Te, claro, exacto. Mi respuesta fue, no, si yo te iba a comprar el otro, pero me parecía incómodo. Vivimos, ya lo puedes quitar, no, no me humilles más, por favor. Em, Vivimos en una cultura con la que continuamente nos estamos comparando con personas que tienen un nivel de vida al que no vamos a llegar, la gran mayoría de la gente. Entonces, vemos que no solo en esta sociedad te venden productos, sino que te venden ideales, vidas, sueños, deseos, anhelos. Nuestra sociedad nos acribilla con marketing, también con las redes sociales, porque ahí solo se expone lo bonito. En las redes sociales expongo un viaje a Grecia, no la cara que tengo un lunes a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos todo eso? ¿Qué hago yo cuando veo el anillo de Georgina? Compararnos. No, o sea, para mí era... No, no, en ningún momento ni me lo planteé, ¿no? Pero sí que normalmente nos comparamos con según qué personas. A veces no hace falta ni que sean famosos. Los más mayores sois de Facebook. A lo mejor veis en Facebook que algún amigo o un compañero, un conocido, un hermano se ha ido a tal sitio y dices, jolín, qué morro. También hay envidia, ¿no? En las redes sociales muchas veces. Nos comparamos mucho. Ya sea envidia o cualquier otro tipo de sentimiento, pero tendemos a compararnos, a mirar qué fácil es la vida de otro, cuando realmente lo que se está exponiendo no es la vida real. Georgina no expone las veces que se pelea con Cristiano Ronaldo, que tiene que tener un carácter tralla. Expone el anillo, expone el coche que le regalaron por su cumpleaños, expone otro tipo de cosas, pero no exponen sus peleas o los días en los que están dolidos o cosas así. Tendemos a compararnos, a pensar qué fácil es la vida de esa persona y qué dura es la mía. Y en cambio, a lo que la Biblia nos llama es a todo lo contrario. No sé si os lo habíais planteado, pero la Biblia te llama al contentamiento, que es una palabra un poco fea, ¿no? Una palabra que no nos gusta. El mundo nos llama a ser ambiciosos, a siempre querer más, da igual el ámbito, tienes que ser un tiburón en los negocios, siempre querer más. Pensar en ti y crecer a nivel social, laboral, lo que sea. Tienes que tener mentalidad de ganador. Tienes. Continuamente nos venden que tenemos que estar deseando más, que nunca te quedes conforme, que tienes que ir al paso siguiente siempre. Es bastante normal en nuestra sociedad que las decisiones se basen únicamente en beneficio personal, sin pensar en consecuencias y mucho menos sin pensar en la voluntad de Dios. Pero sabéis, ese constante deseo de querer más y más, esa ambición tan exaltada en nuestros días que parece que las personas ambiciosas son ganadores, personas que quieren, deportistas que nunca están conformes, que siempre quieren más, o empresarios que siempre están creciendo, son personas que la sociedad admira. Pero eso está bastante lejos de lo que la Biblia presenta. Y quiero que me acompañéis a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. ¿Qué? ¿Se parece a lo que nos insta la sociedad?
Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Conténtate con lo que tienes. ¿Es eso lo que nos dice? Las redes sociales, la publicidad. Nuestros compañeros de trabajo te dicen eso, conténtate con lo que tienes. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Es eso lo que nos dice la sociedad? ¿Que tu vida no depende de cuánto tienes? No. La sociedad dice todo lo contrario. Cuanto más tienes, más vales. Si quieres ser una persona de éxito, tienes que ser más que el de al lado. El contentamiento es un campo de misión hoy en día. En una sociedad esclava de su ambición, el contentamiento es el antídoto al veneno. Lo repito, en una sociedad esclava de su ambición, el contentamiento es antídoto al veneno. Yo he tenido muchas conversaciones en este sentido, sobre todo por el ámbito laboral. Diferentes personas que me dicen que por qué no busco un trabajo donde cobre más y trabaje menos, que por qué no termino el máster para poder ser profesor, cosas así. ¿Cuál es mi respuesta? Este trabajo me lo dio Dios. Y sería un desagradecido, o sería desagradecido por mi parte estar quejándome. Obviamente hay días duros, yo trabajo en un almacén. Días de estrés o que paso mucho calor. Días donde llego a casa con diferentes cortes y heridas. Obviamente no me hace gracia, no me lo paso bien. Pero en mi experiencia personal este trabajo llegó en un momento en el que fue muy obvio que vino de parte de Dios. Llegó en un momento y de una forma que fue muy evidente que era un regalo de Dios. Y eso me ayuda a mantener el contentamiento. Y sabéis una cosa, ya tenía preparada esta predicación cuando me han dado la noticia de que me van a ascender en el trabajo. Y es curioso porque normalmente pensamos lo contrario, que la ambición es lo que te va a hacer crecer. Pero cuando sigues a un Dios que está por encima de todo, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente y todas las cosas serán añadidas. Nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Traer sus valores a nuestra vida y vivirlos para ser impacto allí donde estemos. No me estoy poniendo como un ejemplo ni mucho menos. Quiero que eso quede por delante. Probablemente sea el más pecador de esta sala. Pero sí que te das cuenta de que en la medida de tus fuerzas y en dependencia del Espíritu Santo, cuando pones a Dios por delante, hay efectos en tu vida. Deja tus preocupaciones en Dios, tus cargas en Él, déjale el control de tu vida. Y hablábamos de ese versículo, todo lo demás será añadido, que hacía referencia a necesidades vitales, que se referenciaban en el versículo 25, la vida, la comida o la bebida, la ropa. ¿Y qué necesidades básicas hay hoy en día? Nos preguntábamos. ¿Creéis que hay alguna necesidad que antes no había? En una sociedad como la judía, en la que cuidaban mucho los familiares unos de otros, donde te podían alojar unos familiares y demás, quizá no habían unas necesidades que hoy sí tenemos, como un hogar, por ejemplo. ¿Pensáis que eso es una necesidad hoy en día? Tener un lugar donde vivir, donde asentarte, donde dormir. Antiguamente no hacía falta pagar. Normalmente te ibas a un trozo de tierra y construías la casa. Luego empezaron a vender suelo, luego empezaron a vender viviendas y ahora ya te venden hasta habitaciones o te las alquilan al menos. Hoy en día el suelo le pertenece al Estado. Yo no puedo construir mi casa donde quiera.
Y con lo caro que es comprar un terreno, lo mejor es pasar una casa construida o irme de alquiler. ¿Os suena esto? Tener un lugar para vivir, en algunos casos, lo podemos considerar una necesidad básica. Otra necesidad básica que estuve pensando podría ser un trabajo. ¿Pensáis que es algo básico hoy en día? Sin un trabajo no hay forma de conseguir, al menos de forma legal, dinero mensual para pagar el resto de necesidades o responsabilidades como comida, ropa, impuestos, hipoteca o alquiler, etcétera. Necesitamos un ingreso de dinero y al final eso pasa por tener que trabajar. ¿Os preocupa alguna de estas cosas? Comer, dormir, tener un lugar donde dormir, tener con qué vestiros, tener un trabajo. ¿Os preocupa alguna de estas necesidades básicas que hemos hablado? Pues voy a leer en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El motivo de presentar a Dios nuestras preocupaciones es llevarnos al agradecimiento, a confiar en Él. Ahí es donde podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz inexplicable, que al final es lo que significa lo de que sobrepasa todo entendimiento, que no la puedes entender, que no tiene una explicación lógica esa paz. Presentar a Dios nuestras preocupaciones nos tiene que llevar al agradecimiento y a confiar en Él. Mateo 7:11, que dice así, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Este versículo no significa que vas a obtener todo lo que pides, pero sí significa que Dios no te va a dar algo malo. Y puedes confiar en eso. Dios no te va a dar algo malo, Dios da cosas buenas. Y en la medida que mejor entendamos el carácter de Dios y los deseos de Dios, también nosotros le pediremos a Él cosas buenas, cosas alineadas con su voluntad. Y ahí está la clave de ese versículo también. Nos vamos un poquito atrás a Mateo 6. El texto con el que hemos empezado esta predicación, Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así se viste Dios, si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos o qué casa tendremos o de qué trabajaré. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Creo que después de todo lo que hemos estado hablando, se entienden un poquito mejor estos versículos.
No tenemos tiempo para abordar este tema, pero obviamente en la vida no solo nos preocupan necesidades básicas. Aunque los versículos que hemos leído también te pueden ayudar en muchas otras situaciones, porque nos hablan de cómo es Dios y de la paz que ofrece descansar en Él. Pero para acabar me gustaría que pensases en tu vida personal, porque sabemos que no solo deseas o no solo anhelas necesidades básicas, sabemos que tienes otras preocupaciones, todos las tenemos. Me gustaría que pensases en ti, en tu vida personal. ¿Cuáles son tus necesidades de primer nivel? ¿Un trabajo? ¿Un hogar en el que asentarte? Piensa en esas necesidades de primer nivel, si tienes alguna de ellas. ¿Cómo puedes poner en práctica los versículos que hemos leído? Piensa en qué necesidades tienes, cómo puedes poner en práctica estos versículos que hemos leído. Piensa en tus deseos profundos, en que un ser querido conozca al Señor, tener un hijo, salud física o mental para un familiar o para ti mismo. Piensa en deseos profundos que tienes, cosas buenas que anhelas y que le pides al Señor. ¿Cómo puedes encontrar descanso en Dios? ¿Cómo puedes descansar en medio de estas preocupaciones? ¿Cómo puedes buscar a Dios con estas preocupaciones? Piensa en preocupaciones de segundo nivel, quizá, por llamarlas de algún modo, que quizá no son tan importantes, pero que también ocupan hueco en tu mente. Un problema laboral con algún compañero, aprobar un examen, bueno, ahora estáis de vacaciones, pero luego vendrá el tema de aprobar exámenes, conseguir unos estudios, finalizar unos estudios, una discusión que has tenido con un ser querido y que te gustaría arreglar, conseguir un documento legal para poder regularizar tu situación y trabajar. Piensa en preocupaciones que tienes. ¿Cómo le estás orando al Señor por estos temas? ¿Tu oración te lleva al agradecimiento o te lleva a la queja? ¿Te lleva a descansar en Él o te lleva a seguir igual de preocupado? Me gustaría dejaros de parte del Señor este versículo que está en Isaías. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Tenemos un Dios que no nos deja. Tenemos situaciones difíciles, situaciones con necesidades que no tenemos cubiertas, con deseos profundos que nos preocupan, con problemas que hemos tenido y nos dejan intranquilos. Pero tenemos un Dios de paz. Tenemos un Dios milagroso también, que soluciona donde nosotros no vemos solución posible. Me gustaría recordaros que tenemos un Dios que nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir. Un Dios que nos llama al contentamiento en una sociedad ambiciosa, pero es un Dios que te puede dar muchísimo más incluso de lo que tú puedes llegar a imaginarte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios que está cerca. Un Dios que no solo se ha acercado en la figura de Cristo para poder romper esa distancia que había a causa de nuestro pecado,
sino que también eres un Dios que día a día estás con nosotros, que nos has dado a tu Espíritu Santo, que habitas en cada uno de tus hijos, un Dios que no nos deja, un Dios que promete cubrir nuestras necesidades, un Dios omnisciente, como nos comentaba en la alabanza Manoli, un Dios que lo tiene todo al control. Gracias, Señor, porque por mucho que nos preocupemos, Señor, sabemos que la mejor opción es descansar en ti. Recuérdanoslo, Señor, en los momentos de desesperación. Pon a hermanos, versículos, tu palabra, pon lo que sea, Señor, de por medio, que nos recuerde y que nos lleve a ti, Señor, en los momentos de desesperación. Te damos gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y te pido una bendición muy especial para cada uno de ellos. Te pido que tú obres en la vida de cada uno, que les des paz en aquellas cosas que están intranquilos, que tú pongas tu ayuda allí donde la necesiten, que tú obres, Señor, y que como iglesia podamos crecer en tu voluntad, Señor. Que podamos ser testimonio también en el contentamiento en medio de una sociedad ambiciosa. Que podamos, como pueblo tuyo, Señor, cada uno de forma individual y también juntos como iglesia, ser testimonio de cuál es tu carácter, cuáles son los valores de tu reino, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.